los 10 mandamientos de la ley de Dios. La semana pasada estábamos analizando el mandamiento, el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no fornicar. Tú sabes que hay una controversia con este mandamiento. El sexto mandamiento, no fornicar. Tú sabes, Eduardo, que hay una controversia con este mandamiento, que se confunde no fornicar con no adulterar. Una cosa es no adulterar y otra cosa es no fornicar. Son dos cosas muy diferentes. Tan diferentes que son dos mandamientos aparte y tienen dos nombres aparte. O sea, si hubieran sido el mismo, no adulterar, entonces no existiera o no fornicar. O sea, indicando así que son dos cosas diferentes. Ahora bien, el que adultera fornica también, infringe los dos al mismo tiempo, pero hay que saber diferenciar, como decíamos en la conferencia pasada, que una cosa es no fornicar y otra cosa no es adulterar. Vamos a ver qué nos dice Tony, que nos dice un poquito más sobre lo que es la fornicación realmente. Sí, buenos días a nuestro pueblo querido de Villagracia, que domingo tras domingo se dan cita en nuestro programa. Sí, nosotros recalcando un poco de lo que decíamos la semana pasada, de lo que es la fornicación, que según el diccionario, fornicación es la unión conyugal de dos personas sin haberse casado, o sea, sin haber firmado un acta matrimonial delante de un juez, un notario, un pecador, porque es un pecador como cualquier ser humano. Y no es así. La fornicación tiene una connotación mucho más grande de lo que se piensa y de lo que se cree. Es algo que tiene que ver con el cuerpo humano directamente. O sea, por eso decíamos en la pasada semana que Pablo en Corintios, capítulo 6, versículo 18, decía huir de la fornicación. Mire, hay muchos pecados como no matar, no robar, no envidiar, y la Biblia nos manda a que huyan a esos pecados, nos mandan, aunque hay que huirle a todo, pero la Biblia enfatiza en que huyamos de la fornicación, porque ese es el más terrible. O sea, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y decíamos que el cuerpo es un conjunto de células vivas. Esas células se agrupan en tejidos y en órganos, entonces dan lugar al cuerpo humano. Entonces, cuando fornica, lo que hace es que peca, o sea, que mata su cuerpo, mata el tejido, mata el órgano, y entonces el cuerpo se va minando poco a poco y va entrando en la decrepitud, y lamentablemente sus signos vitales, su capacidad vital, poco a poco va mermando. También dijimos que en Oseas capítulo 4 versículo 11 dice que el vino, el mosto y la fornicación perturban la mente. O sea que el cerebro lo perturba. Estamos diciendo que tanto el vino como la fornicación afectan el cerebro, afectan las neuronas. Entonces no es una firma que falta en el papel de que yo ya firmé y ya yo dejé de pecar porque firmé. No, eso es más trascendental. Y en Segunda de Reyes dijimos que en Segunda de Reyes capítulo 9, 22 le preguntan a Jorán, le preguntan a Jesús que si hay paz, y él dice, no, ¿y cómo va a haber paz? Mientras continúen las fornicaciones de tu madre y su mucha hechicería. O sea que la paz o la no paz del ser humano depende de la fornicación o la no fornicación. O sea, es trascendental. Por eso dijimos que Israel y Jerusalén, dice la Biblia, fracasaron por la fornicación. O sea, se hundieron en los infiernos atómicos de la naturaleza. Gloria, pero hazme una aclaración, y al público también. ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulteración? ¿Qué significa eso, cada uno de esos? Realmente lo que es la fornicación es un tema un poco profundo, un poco amplio, que aquí no lo podemos debatir. Porque ahí que está la síntesis del trabajo espiritual en eso. Por eso dice Jesús en
Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 2 al 8, dice: esta es la voluntad de Jesús, dice Pablo, vuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. O sea, que una persona que se aparta de la fornicación empieza a su propia regeneración y su propia santidad. ¿Por qué? Porque ahí que está la clave real para un ser humano. Usted no ve que lamentablemente se le ha puesto un poco difícil a la humanidad esa santidad que Jesús manda. Jesús dice ser santo, como yo soy santo. O sea, nos manda la santidad. Lo que pasa es que, señores, miren, en la Biblia hay muchos versículos clave que están ahí, y ellos dicen: aquí estoy yo, hablen de mí, predíquenme. Están ahí y nadie habla de esos versículos. Por ejemplo, Pablo, Jesús dice que sean perfectos como el Padre de los cielos. Es perfecto, y nadie habla de eso. ¿Por qué no se habla de eso? Porque imagínense ustedes que un predicador diga: sean perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Palabra de la respuesta. Y si un fiel iglesia le pregunta: pero ven acá, ¿cómo se logra la perfección para ser como Dios? ¿O cómo se logra esa niñez o esa santidad? Entonces quizá no va a haber una respuesta de parte del guía. Entonces por eso el guía no habla de algunos versículos. Unos versículos, o sea, digamos que principales que están ahí, que nos mandan a que hagamos una obra. Y lamentablemente han torcido el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que se ha hablado es de adorar a Jesús, creer en Jesús, y eso no sirve. Yo lo que digo acá a los amigos que nos escuchan: que no adoren a Jesús, no lo adoren porque eso lo salva. Sean obedientes a Él en un 100%, que eso sí lo va a salvar. O sea, haciendo lo que Él nos manda. Él nos manda a que hagamos un trabajo, a que amemos, pero para cumplir, para amar hay que cumplir los mandamientos. Y tú me decías a mí que cuál es la diferencia de el sexto mandamiento y el noveno, o sea, no adulterar y no fornicar. Bueno, el noveno es que cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, le es infiel a su pareja, se va a la cama con una pareja que no es de él, está adulterando. Pero la fornicación ya es más trascendental, es algo trascendente, porque dijimos que el que fornica mata su cuerpo, o sea, peca contra su propio cuerpo. Y es tan profundo, como dije, que Israel y Jerusalén fracasaron por la fornicación. Ese pueblo fracasó, el pueblo no, la gente que vivía ahí en aquel entonces fracasaron. Dijimos también que Sodoma y Gomorra y sus ciudades circundantes, eso lo encontramos en Judas, en la carta de Judas, versículo 7, que dice que fracasaron también por la fornicación. O sea, que se murieron espiritualmente hablando. O sea, no es una firma de un papel como se está pensando, como se cree. Es algo, o sea, que tiene una connotación muy trascendental y profunda. Entonces, esa respuesta que tiene que ver, lamentablemente aquí no podemos decir qué es lo que es la comunicación, porque ya tiene un estudio más profundo, más de fondo, donde eso lo aclaramos al dedillo en nuestro centro allá que está en la autopista Duarte, que era la Gracia. Y lo esperamos para que nos visiten y se dan cuenta realmente que la fornicación no es lo que se cree. Son energías que tenemos en el cuerpo, que nosotros, en vez de darnos vida con esa energía, con esa herramienta que Dios nos da a este templo que es el cuerpo del Espíritu, nosotros lo que estamos es malgastándola, derrochándola, y entonces por eso nos vamos muriendo. ¿Quieres decir algo? Sí, así mismo, Antonio, como tú has dicho, en el cuerpo corren diferentes tipos y subtipos de energía, ya de índole espiritual. Entonces, el derroche de energía trae consecuencias fatales. O sea, cuando yo derrocho esta energía espiritual que Dios me da para que yo la emplee en lo espiritual, en mi desarrollo físico y espiritual, entonces cuando yo derrocho eso, entonces yo estoy fornicando. Por eso hoy en día existe tanto cáncer, porque cuando usted malgasta, derrocha, por ejemplo, el órgano que contrae el cáncer es porque usted ha gastado toda su energía de ese órgano, y por eso tiene un desgaste físico y contrae lo que se llama el cáncer.
porque el cáncer es producto de la fornicación. Claro que sí, sí. Producto de la fornicación. Entonces nosotros debemos de encontrar el método científico de cómo detener tanta fornicación, porque lamentablemente este pueblo va en el mismo camino que Sodoma y Gomorra, en la fornicación, demasiado libertinaje, levianismo, o sea, la pornografía, todo eso va desgastando, calcomiéndolo internamente y espiritualmente hablando también. Entonces nosotros estamos como en el mismo saco que Sodoma y Gomorra, lamentablemente, así es. Sí, estamos acá, pero como dije que creemos en Dios, ¿verdad? Dije que creemos en Dios. Dije porque dicta mucho eso, porque le cantamos cánticos y le aplaudimos, dije que creemos, y eso no es creer en Dios. Claro que no. Creer en Dios es someterse a sus leyes, Exactamente. cumplir los mandamientos, Cumplir los mandamientos. pero es imposible cumplir los mandamientos con el pecado. Entonces, cuando nos mandan a cumplir los mandamientos, lo que nos está mandando es a que eliminemos el pecado. Entonces, yo hago énfasis en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 2 al 8, donde ahí Pablo da las instrucciones de Jesús y nos manda a la santificación, y lo que nos pone es que nos apartemos de la fornicación. Y esto está ahí, quiero que busquen porque de ahí depende todo. Cuando una persona se aparta de la fornicación y posee a su esposa en santidad y honor, cuando la posee en santidad y honor, empieza a hacer una obra sobre sí mismo redentora, porque ya dejó de fornicar. Ahora bien, si por el conocimiento sigue fornicando porque no conoce eso y se va a la cama con su pareja, un creyente, a hacer lo mismo que hace un mundano, como yo decía la semana pasada, un inconverso, entonces no está adorando a Dios, porque dice que el que desecha esto de poseer a su esposa en santidad, el que lo desecha a Dios, que no ha dado el Espíritu Santo. Así es, Tony, nos vamos a una parte comerciales y en breve continuamos, que está muy interesante.